Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me acompañáis a conocer el insectario que se encuentra dentro del Jardín Botánico de Montreal. Así que quédate porque empezamos. Volvemos a Montreal, tenéis todos los vídeos del viaje que hicimos a Canadá y Estados Unidos en el canal, pero me quedaba por enseñaros este que yo creo que es uno de los más especiales, el que más disfruté junto con otros dos que ya veréis más adelante, y es que nos encontramos en el insectario de Montreal, uno de los más importantes del mundo ya que es el mayor insectario de América y yo no podía irme de esta ciudad sin verlo. Recibe anualmente cerca de 400.000 visitantes y fue creado en 1990 bajo el impulso de George Brossard, que él era entomólogo. El insecto palo más grande que he visto en mi vida. Y está muy bien dividido, se divide en tres partes. La primera es mucho más didáctica, te explica cómo ven el exterior y cómo perciben el exterior los insectos, te hace sentirte un insecto y percibir tu entorno igual que hacen ellos. La segunda parte es increíble porque tienes una colección impresionante de insectos, de animales muy grande, ahora os la enseñaré, y estuve allí cerca de 3 horas dentro porque la verdad que no dejó de sorprenderme cada paso que daba. Y la última parte en la que se divide este insectario es el mariposario, que es la zona con ejemplares y especies vivas. Principalmente tiene lepidópteros, o sea, mariposas, pero también veremos otras muchas, y la que más me sorprendió sin duda fue la parte del mariposario que estaba dedicada a las hormigas cortadoras de hojas. Os intenté grabar todo, sobre todo en la parte de mariposario, vais a ver, y os voy a contar algunas curiosidades porque estuve hablando también con conservadores del insectario y del mariposario y me explicaron algunas curiosidades, así que las veremos. Te enseña los distintos insectos que puede haber en las distintas partes de la planta y la distribución de cada una de las especies. Para situaros un poco en este vídeo me voy a centrar principalmente en toda la parte del insectario porque, como os digo, es enorme, es muy grande y merece muchísimo la pena verlo con detalle, y además en la pantalla os voy también dejando algunas anotaciones y os voy contando muchísimas curiosidades del mundo de los insectos. Impresionante. Los verdes son chulísimos. Me sorprendió todo porque estaba súper bien organizado, tenían tanto colocados en distintas vitrinas los insectos por colores, que la verdad que es increíble la cantidad de biodiversidad que tenemos, la cantidad de insectos diferentes que hay, ahí lo estáis viendo, la cantidad de colores, y las mariposas, había algunas que era la primera vez que las veía, así que me parece que merece muchísimo la pena esta primera parte. Os voy a ir contando muchísimas curiosidades. Aquí habla sobre el dimorfismo sexual y las diferencias entre el macho y la hembra que podemos encontrar dentro de una misma especie. La hembra es la que está situada a la izquierda y el macho el que está situado a la derecha. Normalmente el macho siempre, como veis, pues suele ser más pequeño que la hembra. Y de coloraciones pues menos llamativas. Aquí te explica un poco cómo algunas de las especies hacen largas migraciones en la parte de América. Aquí tenemos a la mariposa monarca, pero hay otras muchas, entre ellas también libélulas, caballitos del diablo. Esto es como una cucaracha, no sé qué especie es exactamente.
Qué bonito este. Las distintas antenas que presentan cada uno de ellos. Guau. Y el mariposario os lo enseñaré completo también en un próximo vídeo que veréis en un par de semanas. Así que voy contando y os voy enseñando todo y os invito a pausar el vídeo y observar, porque os vais a quedar alucinados de la cantidad de insectos diferentes que había en este insectario. Increíble la tarántula, lo bien disecada y conservada que está. Y este 1000 pies. Enorme. Mira qué bonito este escarabajo. Las alitas del insecto palo. Estos de aquí son los encargados de descomponer la materia orgánica y están divididos también en grupos en función de dónde acuden. Esto es a las heces, a las hojas donde podemos encontrarlos y en animales que han muerto. Muy importante su labor en el ecosistema. Al final son los primeros responsables de volver a recuperar los nutrientes y de que se incorporen otra vez al ciclo. Qué bonito esto en tonos azules. Mira este pequeñito, qué mono. Son todos impresionantes. Y mira, aquí en esta parte están los huevos y sobre todo cómo hacen las puestas de huevos. No sé si los veis ahí arriba, por ejemplo, esto en una ramita, uno detrás de otro. Algunas especies como la mantis hacen puestas así en otecas que se llaman, que son huevos puestos como láminas uno encima de otro hasta formar una bolita, que son estos de aquí. Y mirad, aquí están simulando cómo sale de la puesta de huevos los pequeños ejemplares. Aquí hay distintos huevos. Está súper interesante, ¿eh? Todo esto son coleópteros y mirad qué colores tienen tan llamativos, algunos con incluso metalizados. Estas son especies diferentes, aunque parezcan la misma, y cómo la evolución ha ido asemejando una u otra, y que así no sea depredada, por ejemplo, pues porque la otra especie sea venenosa o pique. Aquí hay nidos de otras especies, de otros insectos. Mira, estos son como panales. Mira este qué grande. Comparado con mi mano. Impresionante. Aquí te hace una comparativa entre especies que son diurnas y especies que son nocturnas.
Y normalmente las mariposas nocturnas les solemos llamar polillas porque no tienen colores tan llamativos a las mariposas nocturnas, entre otras diferencias, aunque bueno, esto no es una regla que se cumpla totalmente, hay algunas que sí que son muy llamativas y a mí todas desde luego me parecen preciosas. Si os fijáis en las antenas, normalmente las que son nocturnas, veis que la tienen como en forma de ramilletes, en esta la podéis ver bien, a diferencia de las diurnas que carecen de esos ramilletes y las antenas suelen ser sin estar ramificadas. Mira esta qué bonita. Mira este qué grande. Impresionante, ¿eh? Qué bonito este. Aquí en esta podéis ver cómo una misma especie es diferente si está vista con la ala abierta a si está vista con la ala cerrada. Aquí es como se ve la ala por debajo y aquí como se ve la ala abierta, para que veáis lo diferente que es. Pues es la misma mariposa pero vista desde un lado, vista desde otro. Está también muy diferente un lado de otro. Estos son fósiles de distintos insectos que se han ido encontrando, mirad, en ámbar. En esta parte te agrupa insectos que tienen espinas y en qué diferentes partes las tienen. Algunos en las patas, otros en la parte de arriba. Algunos más pequeñas y otros más grandes. Y mira este que es chiquitito, el del centro. Y como de emparentado evolutivamente están unas especies de otras. Aquí se aprecia perfectamente el dimorfismo sexual entre la hembra, que es la de la derecha, y el macho, el de la izquierda. En colores es llamativo, pero también sobre todo en tamaño. La hembra, qué grande comparada con el macho. Los diferentes ciclos de vida de distintas especies. Ya ahora haré un vídeo de esto porque no todos los insectos tienen el mismo ciclo de vida ni el mismo tipo de metamorfosis. Por ejemplo, y aquí podemos ver los distintos tipos de mandíbulas que tienen. Mira, increíble la mandíbula. Te habla de, en parte, para qué sirve la prolongación o qué sentido tiene evolutivamente la prolongación de las alas. Y es que, por ejemplo, cuando intentan ser depredadas por un pájaro, pues el pájaro puede romperle un extremo, pero no consigue matarla. De una manera puede despistar la atención del depredador y que pues, el ataque no sea del todo mortal. Mira cómo se mimetizan estas según el hábitat en el que las encontremos. Esta, por ejemplo, en la corteza de un pino. Esta en un chopo, generalmente, en un árbol con corteza blanca. Esto aquí hay dos, aunque no sé si los podéis ver bien. Y por aquí también. Ahí veis las cigarras, que no sé tampoco si las podéis apreciar bien. A ver si adivináis cuántas hay. Más ejemplos de dimorfismo sexual. Por aquí más insectos. La verdad es que te puedes pasar horas y horas aquí mirando. Aquí hay un apartado de polinizadores y de la importancia de los insectos en la polinización. Y aquí, por último, tenemos los insectos hoja. Los insectos hoja siempre me han parecido súper llamativos.
Ahora, ya que hemos visto toda la parte de los expositores con los diferentes insectos, que la verdad que ha sido impresionante, creo que ha sido la colección más grande que he visto hasta ahora, vamos a pasar a la zona de mariposario y donde están